¿Andas en busca de dirección? Es un tiempo para compartir con Dios. Bienvenidos a Mi Deleite, Tu Palabra. Dios les bendiga en el día del Señor. Hoy vamos a tratar un tema que me ha llamado mucho la atención durante toda esta semana. Intitulé la palabra Restaurando mi mente. Y vamos a tomar como lectura la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 17 y 23, que leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Santo Espíritu de Dios. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y ciertamente a la mente hay que darle la importancia que merece. Yo creo que en estos momentos nos hemos dado cuenta que es muy importante. Y sobre todo en estos tiempos en que tenemos muchísima información, las redes sociales nos suministran mucha información. Esa información la convertimos en pensamientos, llegan a nuestra mente, algunos se quedan y van produciendo. Vemos la misma circunstancia que hoy como humanidad estamos atravesando. El no conocer hasta cuándo, el no conocer la caducidad de esta pandemia, pues nos lleva a pensar. ¿Y qué vamos a pensar? Vamos a pensar de acuerdo a lo que está en nuestra mente. De allí que hay que revisar un poco, o sea, qué es nuestra mente, ¿no? Y hay alguien que lo definió, una mujer de Dios que dice que es el campo de batalla y estoy de acuerdo, o sea, en la mente ahí batallamos, ahí luchamos, ahí se siembra lo que nosotros vamos a hacer. Entonces entiendo que aquí el apóstol lo primero que les dice es que no anden en la vanidad de su mente. Y andar, nosotros lo relacionamos, ¿verdad?, con el movimiento, con el traslado, con la dirección que podamos tomar. Y miren que dicen, no anden en la vanidad de su mente, porque ciertamente la mente es a veces la que nos conduce. La mente es la que nos dirige. De allí entonces que él le dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si tu mente hoy está contaminada, pues si tu mente está pensando lo malo, si tu mente se está dejando llevar por todo lo externo, por lo que lee en las redes sociales, por lo que le conversa el amigo, por esa gran cantidad de grupos de chat donde pasan tantas informaciones y algunas sin ningún tipo de veracidad y por supuesto muchísimos que las envían conscientemente de que son falsas, pues generando terrores, temores, inseguridades. Entonces tenemos que cuidar mucho nuestra mente. Así como cuidamos cada parte de nuestro cuerpo, pues tenemos que cuidar nuestra mente. Y sujetar nuestra mente, hay que sujetarla, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a controlar nuestra mente. Y estoy hablando en el sentido de que nosotros tenemos que estar muy despiertos, vigilantes, para saber qué pensamientos están llegando a nuestra mente, qué naturaleza son esos pensamientos y saber entonces si los podemos dejar permanecer en nuestra mente o si tenemos que deshacernos de ellos. Entonces, nosotros no vemos las cosas tal como son. No vemos las cosas tal como son, sino que las vemos tal como las pensamos. ¿Cuántas veces te ha pasado que tú piensas, imaginas, elucubras tal y que para allá, que esto debe ser de esta manera y así, y que van a reaccionar de esta otra, y cuando llega el momento es totalmente lo contrario? ¿Pero por qué tú veías esas cosas? Porque era lo que tú pensabas, ¿ok? Entonces, nosotros, el Señor nos ha llamado para que nosotros también tengamos libertad. Y libertad no solamente de accionar, sino también libertad de pensar y escoger en esa libertad, escoger lo que es bueno,
Para ello entonces necesitamos renovar. El Señor conoce nuestra naturaleza y Él sabe el peligro que representa lo que corre por nuestra mente. Por eso nos dice que debe ser renovada constantemente. ¿Y por qué? Porque somos lo que pensamos. El libro de Proverbios 23:7 dice: porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es Él. Nosotros somos lo que pensamos. El hombre puede actuar de manera diferente a como es y aparentar una conducta. Sus palabras pueden reflejar una cosa distinta. Su reputación puede no ser o no corresponderse a lo que es él, pero sus pensamientos demuestran lo que es. Es decir, que nosotros tenemos entonces que renovar nuestros pensamientos, porque nosotros tenemos que adaptar nuestros pensamientos a lo que somos. El libro de Números, capítulo 13:33 dice: también vimos allí gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Estamos hablando aquí de los 2 espías. ¿Cómo vieron ellos? ¿Cómo se vieron ellos? Primero vieron a los otros como gigantes. Pero lo más lastimoso era cómo se vieron ellos. Se vieron como langostas. Es decir, que todo estaba en su mente. Porque vemos que de esos 12, 2, no es que no vieron la realidad que eran gigantes, sino que no se vieron ellos como langostas. Se vieron ellos como hijos de Dios que podían, que tenían fuerza, que tenían la posibilidad, y vieron lo demás. Ellos son gigantes, pero la tierra es buena. Entonces, realmente, ¿qué estás pensando? Y de manera especial, ¿qué estás pensando acerca de ti mismo? ¿Cómo te estás viendo en esta circunstancia? ¿Cómo estás viendo tu situación ahora? Es muy importante que hoy tú renueves tu mente y comiences a verte como el Hijo de Dios, como el escogido, como esa persona por la que el Señor dijo que tengo en Él contentamiento. Que te veas como el que Dios guarda, que te veas como la niña de los ojos de Dios. Entonces todo depende de cómo te veas, pero el cómo te ves es qué piensas tú acerca de ti. Lo segundo, lo que hacemos. ¿Por qué tenemos que renovar nuestra mente? Porque lo que hacemos es el resultado de lo que somos. Si nosotros nos creemos débiles, pues sencillamente nada podremos hacer. Yo soy débil, yo no puedo hacer absolutamente nada. Si nos sentimos fuertes, aunque realmente podamos ser en lo físico débiles, nosotros todo lo podemos, porque va a depender de lo que nosotros somos. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Me estoy sintiendo fuerte en el Señor? ¿Me estoy sintiendo bajo su bendición? ¿Me estoy sintiendo protegida y guardada por el Señor? Entonces así actuaré. El resultado de nuestra acción es una respuesta de lo que somos. Nunca harás algo más allá de lo que tú crees que eres. Aquí volvemos al libro de Números, que yo te recomiendo que leas, Números 13, Números 14. Caleb y Josué, en la misma historia, creyeron que sí podían conquistar esa tierra. ¿Y dónde estuvo primeramente? En la mente. Ellos pensaron, sí podemos. Y yo quiero hoy decirte que tienes que alinear tus pensamientos en este momento y renovarlos. Renovarlos a través de la palabra. Porque toda acción influye sobre el que la ejecuta. Es decir, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que estamos pensando, porque lo que nosotros tenemos en la mente, eso lastimosamente es lo que va a llegar a nuestra vida. Entonces, si tenemos una mente
pensando en enfermedad, pensando en muerte, pensando en derrota, eso es lo que ha de venir, porque tu mente tiene un polo, lo que está en tu mente tiene un polo de atracción. Tú atraes todo aquello en lo que piensas. Si tú piensas las cosas positivas, si tú piensas que ya estamos por salir de esta circunstancia, si tú piensas que vamos a salir mejores, si tú piensas que tú después de esta pandemia vas a ser un nuevo hombre con una nueva visión, con unas nuevas oportunidades, esas se van a abrir a ti. Porque recuerda que lo que tú piensas tiene un campo de influencia sobre lo que tú vas a recibir. Aquí esto se equipara un poco al principio de la siembra y la cosecha. Nosotros hoy somos el resultado de los actos que ayer vivimos. Entonces es importante señalar que las acciones repetidas, por insignificantes que sean, forman un hábito. Y los hábitos forman el carácter. Entonces, un pensamiento que nos llegue, si es de bendición, ese va a generar bendición. Si un pensamiento es negativo y tú lo dejas allí, ese pensamiento va a ir produciendo, ese pensamiento se va a ir multiplicando. Nosotros no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido en ella. Alguien lo dijo. Es decir, que te lleguen pensamientos negativos. Mira, tú no tienes una forma de controlarlo. Ellos van a llegar, pero que se queden en tu mente, que hagan nido, que tú comiences a vivir conforme a ellos, que tú comiences a tener acciones conforme a esos pensamientos, sí dependen de ti. Entonces, tenemos que comenzar a ejercer un control y una autoridad sobre nuestra mente. Tenemos que empezar por entender que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en la primera de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, 16, dice: ¿quién conoció la mente del Señor? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué creen ustedes? La mente de Cristo, en la mente de Cristo hay poder. En la mente de Cristo hay autoridad, en la mente de Cristo hay victoria, en la mente de Cristo hay pensamientos de bendición, de conquista, de éxito, de excelencia. Esa es la mente que nosotros tenemos, la mente de Cristo. Tenemos que comenzar desde el día de hoy a trabajar nuestra mente y a reconocer que mi mente no es un lugar para desechos, no es un lugar para acumular basura, es la mente de Cristo en mí. Entonces mi mente tiene que estar alineada a lo que Cristo pensó. Para empezar, Cristo no se rindió cuando tuvo que ir a la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Se imaginan ustedes los pensamientos que le pudieron haber llegado? Pero Él se alineó. Él sabía cuál era su propósito. Él sabía que había victoria. Entonces, en la mente de Cristo no hay pensamientos de derrota. En la mente de Cristo no hay pensamientos de rendirse. No hay pensamientos que le hablen de dejar de perseverar. No. La mente de Cristo es perseverar. La mente de Cristo es luchar, es accionar, es conquistar. A esa es la mente que nosotros hoy nos tenemos que alinear. ¿Y por qué tenemos que guardar nuestra mente? Mis hijos, porque las acciones nuestras, como lo dije en líneas atrás, depende primeramente de lo que llegue a nuestra mente. Si en nuestra mente llegó un pensamiento para construir, para edificar, bueno, eso después va a pasar a nuestro corazón, vamos a pasar ahí, vamos a buscar, vamos a organizarnos y lo vamos a hacer. Pero si lo que le estamos dando entrada en nuestra mente es la derrota, el desánimo, es el querernos rendir, el huir, el desertar, entonces sobre eso es lo que vamos a trabajar. Por eso yo hoy de verdad que te animo grandemente a que tú sigas esta instrucción del apóstol Pablo, que renovemos nuestra mente.
Y esto depende de nosotros. ¿Y en qué tenemos que pensar? Pudiera surgir, y de hecho debe estar surgiendo en la mente de alguno de ustedes. Pues tenemos, como dijo el mismo apóstol en Filipenses 4:8, tenemos que pensar en todo lo verdadero, todo lo que es verdad. A veces llegan informaciones y tú ni siquiera sabes cuál es la fuente, ni la veracidad, ni nada de eso. Y tú las sufres y tú las padeces. Y resulta que después resultó que eso es falso. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar? En lo que es verdadero. Si eso usted no tiene la certeza de que sea verdad, usted deséchelo, sáquelo de su mente. Tienes que pensar en todo lo honesto, en todo lo que es digno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable. En eso es lo que tienes que pensar. Y como cierra el apóstol y dice, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, ya deja de pensar en aquello que ni siquiera sabes que es cierto. Deja de pensar en aquello que ni siquiera sabes que va a suceder. Y comienza a pensar en lo bueno. Hoy debemos de quedar muy claros que el enemigo no puede entrar en tu mente. El enemigo no tiene dominio sobre tu mente, a menos que tú le permitas la entrada. Así es que hoy tenemos que nosotros cambiar, renovar nuestra mente. Y esa renovación tiene mucho que ver con nuestras actitudes. Nuestras actitudes, cómo estamos actuando. ¿Cómo estamos actuando? Nosotros tenemos que entender que la mente es una puerta y que nosotros por esa puerta debemos de filtrar lo que debemos o podemos dejar pasar. Es necesario que antes de que avancen, que antes de que entren, nosotros pesemos. ¿Qué es? ¿Me ayudará? ¿Bendecirá mi vida? ¿Es cierto? Y entonces, si es bueno, si es de buen nombre, si es justo, perfecto. Tenemos que aplicarle las leyes a la mente. Nosotros tenemos que comenzar a sustituir. Ya los dejé entrar. Bueno, vamos a barrer esa avenida de la mente y vamos a sustituir esos pensamientos. ¿Y por qué los vamos a sustituir? Por las promesas de Dios. Si te hablan de muerte, entonces sustitúyelo por las promesas de Dios. Las promesas del Señor dice que en Él tenemos vida y vida en abundancia. Sustitúyelo. Si te vienen a hablar de pobreza, de ruina, háblales. Diles quién es tu papá. Es el dueño del oro y de la plata y tú eres su heredero directo. Entonces comienza a sustituir. Cuando comenzamos a sustituir nuestros pensamientos, entonces nuestra mente se alinea a la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, entonces nos va a ir bien. Seremos tan victoriosos como el Señor. Tendremos tanto éxito como el Señor. Así es que espero que esta palabra haya bendecido tu vida. Y en relación a la sustitución, para nosotros poder hacer la sustitución correcta, tenemos que hurgar en la palabra, buscar la palabra, como dice en el libro de Hebreos 10:16. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, para que siempre estemos pensando conforme a la palabra, porque lo que está en la palabra es verdad, te bendice y te ayuda a alcanzar tu propósito. Espero que esta palabra sea de gran bendición para tu vida y te pido que me acompañes en esta oración para pedirle al Señor: Señor, oh Dios Todopoderoso, toma el control hoy de mi mente, toma mi mente. Te pido que barras las avenidas de mi mente, que quites de mi mente todo aquello que es contrario a tu palabra, que seas tú permitiéndome, Señor, que hoy sustituya cada uno de los pensamientos negativos que hasta hoy me hicieron daño, me detuvieron, me impidieron ver tu bendición, sean sustituidos por tus promesas. Por eso te pido
que me traigas a la memoria esas promesas que están escritas para bendecir mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y que la paz de Dios nos acompañe siempre. Esto fue una entrega de Mi Deleite, Tu Palabra, tiempo de encuentro con Dios, con la pastora Marisol Aguilarte.